Vamos a seguir hablando de teatro aquí en el Living, en este caso con una obra infantil que se denomina Roja, se llama Roja, y para eso estamos hablando con su director y dramaturgo, estamos hablando de Agustín Urrutia y a la actriz Ilana Hochman, actriz de Roja. Chicos, muchísimas gracias primero que nada por venir, por hacerse un tiempo, por venir a hablar de la obra y de su trabajo, que es bien importante que todos lo puedan conocer porque para eso vale el esfuerzo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por recibirnos. Un placer. Tengo planteado para la entrevista de hoy hacer un poco de llevarla cronológicamente. Hubo un preestreno el 18 de marzo, que sí, ya vamos a hablar de ello, pero me gustaría conocer un poco el origen, de dónde es que nace, si bien un poco Paula lo comentó al principio del programa, de que tiene que ver con una especie de Caperucita Roja, más de esta contemporaneidad. Sí. ¿Es lineal esa relación o hay una vuelta más de tuerca? Hay varias vueltas. Hubo varias vueltas en el proceso. En realidad esta idea surge a partir de generar una saga de adaptaciones de cuentos clásicos. Bien. Esta idea la tuvo Vanessa Canepa, que en este caso funciona como productora, pero forma parte del colectivo Casiopea, que es el colectivo del cual formamos parte. Y la primera historia, el primer cuento que quisimos adaptar fue Caperucita. ¿Fue fácil? Bueno, más o menos. O sea, tuvo varias etapas el proceso. Hubo algunos momentos más fáciles y otros más complejos, pero el primer ejercicio que hicimos fue hacernos preguntas o hacerle preguntas al cuento, ¿no? Es decir, es un cuento que atraviesa muchísimas generaciones desde que se creó y va a seguir atravesando generaciones. Yo en clases de teatro a niños y adolescentes, si planteo, bueno, piensen en un cuento, interpreten un cuento. El primero que surge es Caperucita. Sí. ¿Y por qué está tan metido en nosotros ese cuento? Y bueno, a partir de ese interés fue que surgió la idea de hacerlo. Y a partir de esas preguntas que le hicimos al cuento, a Caperucita, a los personajes, a las situaciones, es que empezamos a hacer una adaptación que fue muy libre. Es decir, ¿dónde están esos personajes en la actualidad? Claro. ¿Dónde están esas situaciones? Esa situación de que una madre advierte a una niña que tenga cuidado. ¿Qué niños se vinculan hoy con lobos? ¿Quiénes son esos lobos? Claro. ¿Y cuál es el bosque hoy en día? Bueno, todo eso, todas esas preguntas las empezamos a intentar responder escénicamente. Claro. Ese fue el primer ejercicio. Y está bueno lo de la pregunta y lo ato con lo siguiente, que es que una vez que uno se plantea hacer un cambio de una historia tan clásica, a veces se hace difícil de sostener el cambio, de darle un lineamiento, una línea a toda la historia y que sea congruente, ¿no? Porque está tan presente la historia clásica que a veces se hace difícil de sostener y de encontrarle esa vuelta de tuerca para que efectivamente tenga un razonamiento, un lineamiento a la historia, y me parece que el hecho de preguntarle cosas a la historia está bueno porque vas haciendo cada detalle viniendo, ¿no? Por ejemplo, lo del lobo, que uno se puede decir, que es complejo buscar el lobo, ¿cuál es el lobo? Pero al hacerle la pregunta, quizás se hizo un poco más sencillo eso de que se forme esa línea. Sí, esas preguntas también tienen que ver con la actualidad, ¿no? de nosotros, nuestras realidades. Y también era bueno hacer un paralelismo con lo que nosotros íbamos viviendo. Claro. Y a veces para esas preguntas no había una única respuesta, ¿no? O sea, el lobo para mí no es el mismo lobo que para Ilana. Exacto. ¿no? Sí, o mismo Caperucita. Exacto. ¿Quién es Caperucita? ¿Qué tipo de niña es? Claro. ¿Cuántas Caperucitas hay? Capaz que hay rojas, verdes, amarillas. Sí, tal cual. En tu caso, ¿es el personaje de Caperucita? Bueno, en realidad... Se puede decir todo. Se puede decir todo. Sí. Y yo creo que es una Caperucita. Es una posibilidad. En algún momento de la obra me toca interpretar un personaje que puede ser un tipo de Caperucita, pero hay otras. Eso está bueno como aclararlo. Y hay otros personajes también. Hay otros personajes también de otro mundo que justamente va construyendo la historia. Porque todo empieza cuando se pierde una niña. En un bosque de cemento. En un bosque de cemento, o sea, en una ciudad. Sí. En esto de que los niños atraviesan las ciudades solos.
y bueno, la historia comienza así y una amiga de esta niña va a ir a buscarla. Y para poder llegar a esa va a tener que atravesar interrogatorios y investigaciones. ¿Qué tan fácil fue preparar el personaje? ¿O los personajes? Y yo En cuanto a esto, ¿no? Que planteás, la dificultad de encontrar a la Caperucita o dentro de lo que se sabe, lo que vivimos hoy, mejor dicho, compararlo o llevarlo también a esa Caperucita del cuento clásico. Sí. ¿Fue esa búsqueda o fue decir, bueno, intentamos ir por otro lugar? No, creo que como colectivo siempre vamos trabajando como súper desde el proceso y trabajamos mucho a modo de residencia, es decir, como de tomarnos un tiempo durante el año, que fue lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, que nos tomamos una semana de trabajo intensivo y como ir construyendo realmente a modo creativo y no tanto desde pararnos ya sobre una idea preestablecida, o sea, es como más de la construcción colectiva, de vincularnos entre los actores, siempre con algo, un objetivo, digamos, líneas del director, de los co-dramaturgos, pero igual con mucha libertad. Con respecto, le pregunto a los dos, con respecto al colectivo, ¿qué virtudes, y no dificultades, pero los desafíos principales que tiene el hecho de ser un colectivo y llevar a cabo una obra de teatro como colectivo? Tanto como para vos, Ilana, como actriz, como para vos, Agustín, de director. Bueno, lo bueno es que somos una gran red y que vamos rotando. Y aportan, ¿no? todos. Claro, y todos, siempre intentamos que, por ejemplo, en las residencias de creación, aunque no todos vamos a formar parte de la obra, todos puedan aportar en algún momento del proceso, ¿no? Como puedan aportar su visión, su opinión. También hay, en el colectivo hay muchas madres con niños, entonces también nos interesa que los niños sean parte del proceso y muchas veces van a ver nuestros experimentos y son nuestros primeros públicos como más, y también los más exigentes. Claro. Y bueno, y eso es muy rico en el colectivo. Yo también en el colectivo estoy como actor y de hecho en las primeras obras estuve como actor y también eso, vamos rotando los roles y eso es muy enriquecedor. También el hecho de trabajar en una familia, es como una familia que se va construyendo y eso también genera códigos internos, códigos propios que hacen mucho más fácil algunas partes de la creación. Lo más dificultoso tal vez es siempre tener que, o sea, poder abarcar proyectos que nos tomen a todos, ¿no? Eso es como lo que requiere también un tiempo. Es decir, bueno, ahora tenemos que esperar a la próxima obra o a la próxima creación, que puede ser una obra, puede ser otra cosa. Que podamos abarcar a todos. A ver cómo vamos rotando. Claro. Pero bueno, es también la parte de la dinámica. Y esa cuestión de que se conocen tanto, que a veces quizás te da como cosa decirle che, mirá, capaz que yo lo encararía por este lado, o en tal escena anda por este otro. ¿Se termina dificultando o es orgánico, natural? Sí, yo creo que genera facilidad. Al revés, como claro. un alcance hacia el otro súper cercano, entonces es mucho más fácil el trabajo y el proceso en general. Y en este caso como actriz, Ilana, algunas virtudes y desafíos como grupo. Como colectivo. Como colectivo, fortalezas. Creo que sí, en este caso particular, más que nunca siendo como colectivo y creo que año a año y obra a obra vamos como reafirmando como esto, el colectivo, como lo que decía Agustín, la familia y el entendimiento que tenemos entre nosotros y el apoyo así de sostén, artísticamente y humanamente, y que creo que también en cualquier manifestación artística lo humano se termina también trasluciendo en el producto, entonces creo que eso también se ve. Algo que siempre hablo con las personas que trabajan en obras infantiles, me parece muy lindo y un buen desafío para los diferentes directores, actrices o actores, o directoras también, esto de que la obra infantil tiene dos públicos. Uno, el niño, a quien va dirigido la mayor parte, pero también los padres. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, particularmente esta obra creo que soporta distintos niveles de lectura. No solamente niños, sino también adolescentes y adultos.
también porque hay algo en el cuento original de Caperucita Roja que es bastante oscuro. Y esa oscuridad yo no la quise perder, ¿no? Es decir, mantenerla como algo, y también que hay un paralelismo de esa oscuridad. Pero a su vez, nosotros la recomendamos para niños a partir de 6 años porque hay una historia que se lee, que se ve, que es muy divertida, hay musical, hay escenas musicales, hay música original que está compuesta por Leonardo Martínez, que aparte es uno de los actores, también está Valentina Bacarcio, que es la otra actriz. Y bueno, las luces de María Noel González y la escenografía de Florencia Buso, que todo eso arma un mundo que es visualmente es muy hermoso, muy potente, muy atractivo para los niños de todas las edades. De hecho, ya la han visto niños y les ha gustado mucho, pero también temáticas o como temas que para los adolescentes está interesante y para los adultos también. Que también es una característica, por ejemplo, de las películas que son para niños o las películas animadas que tienen ese doble juego que encanta por un lado a los niños, obviamente, pero también a los adultos y el adulto que percibe ese guiño y lo disfruta también, ¿no? Sí. Les iba a preguntar por el preestreno, pero antes quiero hacer referencia en particular a las cuestiones técnicas, ¿no? Sí. Y a los desafíos, tanto como director como actriz, de poder hilvanar todo y hacer una coordinación que sea perfecta, ¿no? Porque eso muchas veces es lo que se busca. Pero ¿cómo fue ese proceso durante toda la obra? Y bueno, esto es una maquinaria de relojería que la seguimos aceitando y que por suerte tenemos un montón de funciones hacia adelante que para seguir aceitándolas y disfrutar cada vez más de la vivencia de la obra. Pero tiene un gran equipo de diseño y técnico, a su vez el gran equipo del Teatro El Galpón que nos ha apoyado también y que se encarga también de hacer que eso suceda, ¿no? Y bueno, y los actores que han tenido la enorme tarea de jugar con las cajas, porque toda la escenografía está hecha con cajas de cartón, todo es cartón. Y eso es un elemento muy simple, pero a su vez es muy complejo por cómo está construida la obra. Porque la obra se construye, las escenas y la escenografía se construyen escena a escena en ese momento. Y todo eso lo hacen los actores. Ah, o sea que además de actuar, son prácticamente que escenógrafos. ¿Sí? Exactamente. Bueno, podrían ser, sí. Que lo hacen simultáneamente. O sea, mientras van actuando. Como parte del código escénico está la formación de esos espacios a partir de las cajas. Entonces el gran trabajo que tuvieron los actores es de, bueno, esta caja dónde va, esta va acá, antes de esta escena va acá. Y bueno, y todo ese juego está evidenciado y a su vez forma parte de lo interesante de ver a los actores crear la historia. Y en el medio el personaje. Y en el medio hay que actuar. Chicos, el 18 de marzo, decíamos, fue el preestreno. ¿Cómo lo vivieron? ¿Muchos nervios? Sí, a ver cómo lo vivió la actriz que estaba en escena. Sí, creo que sí. Por un lado nervios, como siempre, pero estaba eso de que era preestreno, entonces era como, bueno, no es la posta, digamos. Pero bueno, se disfrutó y creo que nos dará como un gran impulso para este sábado que estrenamos oficialmente, para disfrutarlo y para convocarlos a que vengan a acompañarnos. Sirvió como a mí siempre mi padre me dice, el primer pique, el ahogo, para que después ya sea respirás, volvés al aire limpio y que salga un poco más suelto. Sí, aparte siempre en los ensayos generales es donde tiene que pasar todo lo terrible. Ya después de eso... Después de eso ya está. Y la recepción de los chicos y eso, bien. Muy bien. Muy buena recepción, sí. Y bueno, los nervios imagino que van a volver a aparecer entre jueves y viernes para lo que será el estreno oficial. Y van a estar hasta mayo. Hasta el 7 de mayo. Hasta el 7 de mayo. Sí. Largo. Domingos, sí, son 16 funciones en total. Y bueno, porque ganamos el fortalecimiento de las artes, el Fondo de Fortalecimiento de las Artes, y luego también tenemos gira por los barrios como parte del fondo, y eso está buenísimo porque adaptamos la obra en centros comunales, distintas salas de Montevideo. Y bueno, eso seguramente sea para más adelante, todavía no están las fechas confirmadas, pero forma parte de la programación. Mayo va a ser en el Teatro del Galpón, la Sala Atahualpa.
sábados y domingos a las 15 horas. A las 15 horas. Las entradas las pueden conseguir por Ticantel. Sí, exactamente, y Ahí en la estamos boletería viendo del teatro. El flyer. Estrenan el 25 y 26 de marzo a las 3 de la tarde del próximo sábado, Sala Atahualpa, Teatro El Galpón. Realmente una propuesta muy interesante que tiene una dirección hacia los niños, pero también una doble lectura, quizás para adolescentes y adultos, que le da una vuelta de tuerca a los cuentos clásicos y realmente muy, muy, muy interesante. Así que les agradecemos por hacerse estos minutos y por charlar un poquito de la obra, que realmente merecen que la gente sepa, porque trabajaron mucho para eso. Muchas gracias Muchas y gracias. los esperamos. Están todos invitados, las entradas reiteramos por Ticantel, así que el próximo sábado a las 3 de la tarde, Teatro El Galpón, van a encontrarse con Roja. De vuelta les agradecemos.